Hola, buenos días, tarde o noches, dependiendo a qué hora nos esté viendo. En este video mis compañeros y yo hablaremos todo sobre los hidrocarburos y sus utilidades en la vida diaria y profesional. Entonces, sin más que decir, comencemos. Hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. En función del tipo de hidrocarburo del que estemos hablando, sus estructuras varían. En mayor parte los hidrocarburos proceden del petróleo, es decir, de materia orgánica en descomposición, que gracias a ello está formado por una gran cantidad de carbono e hidrógeno, en dosis bastante concentradas. Para conocer más sobre ello es importante entender cuáles son sus características en lo que respecta al plano molecular, aunque cada tipo de hidrocarburo tiene una molécula distinta que permite diferenciarlos del resto. Lo cierto es que todos ellos comparten una cadena de átomos de carbono, por tanto se trata de compuestos orgánicos que únicamente están formados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos pueden poseer un armazón de moléculas de forma lineal o ramificada, y ya sean abiertas o cerradas, dependiendo de qué hidrocarburo se trata, su ordenamiento y cantidad serán distintos. Por ejemplo, los hidrocarburos cíclicos están formados por una cadena de carbono cerrada que no cuenta con carbones terminales. Otra característica de los hidrocarburos es que son muy inflamables, por lo que son muy utilizados para la transformación industrial y obtención de energía. El problema que presentan es que su gran mayoría son elementos tóxicos que pueden emanar vapores peligrosos para la salud. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos no derivados del benceno. Están formados por átomos de carbono e hidrógeno formando cadenas las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Son ampliamente utilizados como disolventes, pues estos pueden disolver sustancias infecciosas, grasas, resinas o incluso caucho. De hecho, es muy útil en la industria de obtención de sustancias como pinturas o pegamentos, así como también son de gran utilidad en la síntesis de la química orgánica, donde a menudo son utilizados como materia prima. Los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos alifáticos, también conocidos como de cadena abierta, constituidos por carbono e hidrógeno unido por enlaces sencillos. Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unido formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que derivan. Por ello su fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre alcano. Los alquenos. Los alquenos, o también llamados olefinas, contienen por lo menos un doble enlace de carbono y se clasifican como hidrocarburos insaturados, compuestos con dobles o triples enlaces que les permiten adicionar átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos insaturados por lo general presentan reacciones de adición, en las que una molécula se adiciona a otra para formar un solo producto. La hidrogenación del etileno es un ejemplo de una reacción de adición, donde X representa un halógeno. El etileno es una sustancia muy importante, porque se utiliza en grandes cantidades de manufactura de polímeros orgánicos y en la preparación de muchos otros compuestos orgánicos. El etileno se prepara de manera industrial por el proceso de craqueo, es decir, la descomposición térmica de un hidrocarburo superior en moléculas más pequeñas. Los alquinos. Los alquinos contienen por lo menos un triple enlace de carbono. El alquino más sencillo es el etino, mejor conocido como acetileno. Este es un gas incoloro con punto de ebullición de -84 grados Celsius, que se prepara mediante una reacción entre carburo de calcio y agua. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono o hidrógeno, caracterizados por la presencia de anillos bencénicos, es decir, anillos de 6 carbonos con enlaces dobles alternos. Estos anillos les confieren estabilidad y propiedades únicas, son conocidos también como aromáticos por su olor distintivo. En la vida diaria, los hidrocarburos aromáticos están presentes en varios productos. Benceno, que, aunque es tóxico, se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas y ciertos detergentes. También está en el humo del tabaco y emisiones de vehículos. El tolueno, común en pinturas, esmaltes de uñas y pegamentos. Es un solvente eficaz y ampliamente utilizado en productos para el hogar. Naftaleno, que se usa en bolsas de naftalina para proteger la ropa de insectos y como repelente en algunos productos. Estos compuestos deben manejarse con cuidado por su toxicidad y potenciales efectos en la salud, pues son altamente inflamables y deben manejarse siempre con precaución. La inhalación prolongada de vapores de benceno causa una disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos de la sangre, que pueden ocasionar la muerte, además de que el benceno es cancerígeno.
El benceno y sus homólogos tienen en común con otros hidrocarburos su insolubilidad en el agua y su solubilidad en disolventes orgánicos. Los puntos de ebullición de los hidrocarburos aromáticos son un poco más altos que de los alcanos, con un número similar de átomos de carbono. Por ejemplo, el hexano hierve a 69 grados Celsius, mientras que el benceno hierve a 80 grados Celsius. El benceno funde a 5.5 grados Celsius y el hexano a menos de 95 grados Celsius. Grupos funcionales. Cuando hablamos de un grupo funcional, hacemos referencia a un átomo o arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Esta es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le atribuyen propiedades características. Es importante mencionar también que muchos de los compuestos orgánicos tienen más de un grupo funcional. Los grupos funcionales de los que hablaremos son alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y amina. Alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener un grupo funcional hidroxilo. El alcohol se clasifica de acuerdo con el tipo de carbono que sea el portador del grupo OH primario, secundario y terciario. Variaciones en las estructuras del grupo alquilo pueden afectar la velocidad de ciertas reacciones del alcohol y llegar a tener aplicaciones diferentes. Para nombrar un alcohol se utiliza el sufijo ol, por ejemplo, el metanol, el cual es utilizado como disolvente o combustible para autos de carreras, y el etanol, el cual es utilizado para preparaciones de diferentes bebidas alcohólicas, por ejemplo tequila, ron, vodka, entre otras. Las propiedades físicas de los alcoholes es que son muy polares y capaces de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas. Esto hace que el punto de ebullición de los alcoholes sea mucho más elevado que el de los hidrocarburos con igual peso molecular. De igual manera, su solubilidad se refleja en su tendencia de formar puentes de hidrógeno de tal manera que los alcoholes inferiores son visibles en agua. Los compuestos como un grupo hidroxilo unidos directamente con un anillo aromático son llamados fenoles. Éteres. Los éteres están formados por dos grupos alquilos enlazados a un átomo de oxígeno. La fórmula general de los éteres es ROR. R representando a otro grupo alquilo, igual o diferente al primero. Para nombrar estos grupos funcionales normalmente se nombran los grupos alquilo seguido de la palabra éter. Por ejemplo, dimetiléter, utilizado como disolvente de compuestos orgánicos, el dietiléter, el cual tiene un uso como arrancar motores de explosión, también se utilizaba como anestésico en cirugía y disolventes. Aldehídos y cetonas. Un aldehído puede obtenerse por oxidación de un alcohol primario con un agente oxidante como el ion dicromato en medio ácido. La oxidación de un alcohol secundario produce una cetona. Para nombrar estos compuestos normalmente se añade el sufijo ona, por ejemplo. La propanona, también conocida como dimetilcetona o acetona, es un compuesto químico con la fórmula C3H6O. Es un líquido incoloro, volátil y altamente inflamable, que se utiliza ampliamente como disolvente en diversas aplicaciones, industriales y de laboratorio. Los aldehídos tienen un grupo alquilo y un átomo de hidrógeno enlazado al grupo carbonilo. Para nombrar a los aldehídos se añade el sufijo al o el sufijo aldehído. El aldehído más común es el metanal, conocido también como formol o formaldehído. Este es un gas incoloro de olor penetrante y soluble en agua, alcohol y éter. El uso más común del formaldehído es como conservante y desinfectante en soluciones acuosas, conocidas como formalina, que se utilizan ampliamente en laboratorios y en medicina para conservar muestras biológicas debido a su capacidad para inactivar bacterias y hongos. Además, el formaldehído se emplea en la producción de resinas, que son componentes clave en la fabricación de productos de madera prensada como aglomerados y MDF. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Se conocen muchos compuestos en los que el grupo carboxilo está unido a una cadena alifática. A estos compuestos se les denomina ácidos grasos, porque se puede obtener fácilmente compuestos de peso molecular alto de este tipo a partir de las grasas y aceites naturales. Si en la misma molécula hay dos grupos carboxílicos, el ácido se denomina ácido dicarboxílico. El grupo carboxilo puede encontrarse también unido al anillo bencénico. La oxidación de un alcohol primario Nivel o un de aldehído carga, puede producir un ácido 30%. carboxílico. Con este fin se utiliza el permanganato de potasio como agente oxidante en medio alcalino. El producto es una sal de potasio, pero el ácido carboxílico libre puede regenerarse acidificando el medio.
Como muchos derivados de los ácidos carboxílicos, se obtiene sustituyendo el grupo hidroxilo por el grupo metilo. Se denomina grupo acetil. Un ejemplo de esto es el ácido acetil salicílico, conocido como la aspirina. El producto de una reacción entre un ácido y un alcohol se denomina éster. Se puede considerar que se forman por eliminación de H2O entre las dos moléculas. El mecanismo de esta reacción está en el OH procedente del ácido y el H del alcohol. Este tipo de reacción se denomina reacción de condensación. En las dos moléculas se combinan y eliminan una molécula más pequeña, en este caso el agua. Los ésteres tienen aromas muy agradables que contrastan con los olores punzantes de los ácidos carboxílicos, de los que procede. Aminas. Por otra parte, si se calienta la sal de amonio de un ácido carboxílico y se elimina el agua, se forma una amina. Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco en los que se han sustituido uno o más átomos de hidrógeno por un grupo orgánico. Su clasificación se basa en el número de grupos R unidos al átomo de hidrógeno. 1 para las aminas primarias, 2 para las aminas secundarias y 3 para las aminas terciarias respectivamente. Las aminas de masa molecular baja son gases que se disuelven fácilmente en agua proporcionando disoluciones básicas. Las aminas volátiles tienen olores semejantes al amoníaco, pero más parecidos a los de los pescados. Las aminas primarias y secundarias forman enlaces con el hidrógeno, pero estos enlaces son los más débiles que los del agua, porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Como el amoníaco, las aminas tienen estructuras de pirámide trigonal con un par de electrones solitarios sobre el átomo de nitrógeno. Reacciones de adición. En química orgánica, las reacciones de adición son aquellas en las que uno o varios átomos se unen a una molécula que posee un doble o triple enlace. La característica principal de esta reacción es que durante el proceso el doble o triple enlace se transforma en un enlace sencillo. Existen tres tipos de reacciones de adición, las cuales son las adiciones electrofílicas, adiciones nucleofílicas y las adiciones por radicales libres. Las reacciones de adición se presentan en la hidrogenación y las reacciones de halogenuros de hidrógeno y halógenos con alcanos y alquinos. Además, las reacciones de adición producen algunos polímeros y copolímeros, como el caucho de estireno butadieno, por sus siglas SBR. Reacciones de condensación. Una reacción de condensación es un proceso en el que dos moléculas se unen para formar un solo producto, acompañado por la eliminación de una molécula de agua o amoníaco. Este tipo de reacción orgánica es crucial en la síntesis de polímeros artificiales, desempeñando un papel significativo en la industria de los polímeros. Polímeros como materiales de construcción. Los materiales poliméricos son altamente eficaces por sus características técnicas. Se pueden adaptar a requisitos específicos. Se utilizan para reforzar, aislar, espesar, licuar, entre otras funciones. Los polímeros tienen aplicaciones infinitas, especialmente en la construcción, donde su uso es antiguo, comenzando con biopolímeros naturales y evolucionando hacia polímeros sintéticos. Estos últimos son durables y resistentes a la corrosión, ideales para elementos expuestos al aire libre y aislantes de frío y calor, permitiendo un ahorro energético. También son ligeros, manejables, fáciles de transportar y almacenar, con una buena relación costo-beneficio. Muchos polímeros son reciclables y sostenibles. En construcción los más utilizados son el PVC, EPS, el PU. El PVC es versátil y ligero, resistente a la intemperie, utilizado en suelos, cañerías y aislantes de cables. El PU es resistente a la corrosión, flexible y soporta altas temperaturas, usado en techos y cañerías. El EPS tiene baja conductibilidad térmica y alta resistencia a la compresión, utilizado en aislamiento de cañerías, suelos, paredes, techos y suelos flotantes. Además, la espuma EPS se utiliza como relleno de vacío en paredes para reducir el peso total. Estos materiales facilitan la vida, siendo en su mayoría respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, el PVC, aunque muy utilizado, representa inconvenientes por las sustancias tóxicas en su producción, lo que implica la necesidad de buscar materiales alternativos. Petróleo.
El petróleo es un líquido inflamable y aceitoso de origen natural, compuesto principalmente de hidrocarburos, de un 50 a un 98%, y diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. Aunque ocasionalmente se encuentran en manantiales o charcas, generalmente se extrae mediante la perforación de pozos. Antiguamente conocido como aceite de roca o mineral, el petróleo sin refinar se llama hoy petróleo crudo. Su formación ocurre a medida que la presión sobre materiales variados aumenta, infiltrándose en las aberturas de las rocas especiales, llamadas rocas productivas. De las 600 cuencas sedimentarias en el mundo, solo hay unas 400 que se han explotado, con presencia variable de petróleo. Las máquinas principales usadas para localizar el petróleo son el gravímetro, el magnetómetro y el sismógrafo. El gravímetro mide la atracción gravitatoria de las rocas. El magnetómetro mide la atracción magnética terrestre para identificar rocas petrolíferas. Y el sismógrafo utiliza ondas sonoras para identificar capas y yacimientos bajo la superficie terrestre. Refinación del petróleo. Los aceites, productos de petróleo, químicos, biocombustibles y gases son sustancias manejadas diariamente a nivel mundial. Muchos de estos se obtienen refinando el petróleo, un proceso complejo que separa en fracciones o hidrocarburos de petróleo crudo. Los 5 procesos básicos de la refinería son: separación, mediante destilación o absorción; craqueo, romper grandes cadenas moleculares en más pequeñas; reformación, reorganización de la estructura molecular; combinación, unir moléculas pequeñas para formar más grandes; tratamientos, eliminación química de contaminantes. Los hidrocarburos varían en la longitud de sus cadenas, afectando sus puntos de ebullición. A mayor longitud, mayor punto de ebullición. Los refinadores agrupan ciertos compuestos en fracciones. La destilación fraccionaria es un método común que consiste en hervir petróleo crudo. El vapor se eleva y se enfría, condensándose en líquido que se recoge en bandejas y se transfiere a condensadores antes de ser almacenados. Petroquímica. La industria petroquímica transforma el gas natural y derivados del petróleo en materias primas esenciales para diversas cadenas productivas. Las principales cadenas petroquímicas incluyen metano, procedente del gas natural, etano y propano, que son derivados del gas natural, naftas y aromáticos, que son subproductos de la refinación del petróleo. Esta industria es crucial para el crecimiento de sectores como el textil, automotriz, transporte, eléctrico, construcción, plásticos, alimentos, fertilizantes, farmacéutico y químico. Dada su importancia como primer eslabón de muchas cadenas productivas, es esencial fortalecerla para abastecer la industria nacional de los consumos necesarios. Conclusión. Como conclusión podemos decir que los hidrocarburos son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno y son la base de muchas sustancias orgánicas. Su importancia radica en la amplia utilidad como fuente de energía, materias primas para la industria química y su papel en la generación de productos esenciales como combustibles, plásticos y productos farmacéuticos. Aunque son fundamentales para la economía global, su uso y exploración presentan desafíos ambientales significativos, incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación. La transición hacia fuentes de energía más sostenibles y desarrollo de tecnologías amplias son esenciales para mitigar impactos negativos y garantizar un futuro más sostenible. Y pues bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy sobre los hidrocarburos. Esperamos que haya sido útil para que entiendan un poco más su importancia y los impactos que tienen en nuestro día a día, y por supuesto en la vida laboral. Muchas gracias por su tiempo y atención. Sin nada más que decir, hasta la próxima.